Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Buen día, peregrinos y peregrinas. Estamos en nuestro segundo día de esta experiencia de ejercicios espirituales. Yo quiero invitarles, recordarles la importancia de ser fieles a los pasos de la oración. Quizás de los ejercicios más importantes, hacer silencio. Necesitamos parar, necesitamos escucharnos, escuchar nuestro cuerpo. Hacer silencio exterior e interior. Les invito a que sigan cada uno de los pasos de estos momentos de oración propuestos para poder ir aplicando toda esta experiencia y poder ir escuchando lo que a través de ella el Señor nos va diciendo. Las invitaciones del Buen Espíritu hoy. A lo mejor se dan cuenta de que es importante a lo largo del día seguir meditando sobre esta propuesta de oración. Hemos iniciado una peregrinación, es decir, habrá todavía mucho camino por recorrer. San Ignacio de Loyola se encontró con este momento de inicio de todo un proceso de transformación. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cómo nos encontramos? Este día quiero invitarles, seguimos en el escenario de Pamplona, en este evento en el que Ignacio se encuentra con este cañonazo, con este detenerse, con esta experiencia de transfiguración de todos sus proyectos. San Ignacio se encuentra con esta experiencia, con este cañonazo que le detiene y que de alguna manera representa una ruptura, no sólo de su persona, de su carne, sino también de sus proyectos, de todo ese imaginario que hasta ese momento había sido su sustento. Hoy quiero invitarles, haciendo composición de lugar, vamos leyendo la pauta de oración, nos vamos a ir deteniendo en aquellas preguntas, en aquel texto bíblico, ¿qué me refleja a mí? ¿Qué dice a mí de mi propia realidad? Y yo voy reflexionando, y aunque quizás a alguno le pareciera un monólogo, pero lo voy dialogando con el Señor. ¿Cómo me siento? ¿Qué siente mi cuerpo frente a este texto bíblico, frente a esta reflexión, a estas preguntas, a estos recuerdos? La composición del lugar, al terminar la batalla, permanecen las heridas. Los que eran enemigos se convierten en camilleros. Ese ejército francés que al final fueron los vencedores, no fueron unas personas deshumanizadas, sino que estuvieron allí y atendieron a los heridos. Nos ayudan a volver a la casa familiar estos camilleros, al hogar, a un nuevo encuentro con lo nuestro. A lo mejor es tan importante volver otra vez al origen, al punto de partida. No como éramos antes, que esa es muchas veces la resistencia, queremos de que todo sea como antes. No, hay una experiencia y sobre ello hay que comenzar a construir algo nuevo. Y aquí está una pregunta que estará de fondo. ¿Sabemos empezar de nuevo? La gracia que vamos a pedir en esta oración, pido al Señor que pueda reconocerle acompañándome en los caminos que llevan a la sanación, a cicatrizar las heridas, a los nuevos comienzos, para que más le ame y le siga, junto con quienes me han ayudado en este viaje.
Hoy es día también para hacer conciencia de todas esas personas que estuvieron a nuestro lado, que nos tendieron la mano. A lo mejor fueron experiencias, fueron alguna lectura, fue alguna situación que me ayudó a decir, oye, no te quedes ahí, no te estanques. Es importante seguir adelante. Los textos propuestos, y para esta oración yo quisiera que ustedes se detuvieran a contemplar. Contemplar es como que presente me encontrara. Yo estoy aquí como espectador de lo que está sucediendo en el texto bíblico, el cual estoy contemplando. Vamos a contemplar esta curación de Jesús a un paralítico, el cual traen en una camilla. Lo traen sus amigos. Del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Llegaron unos llevando a un paralítico, eran 4. Se encontraron con muchos obstáculos, había tanta gente que no podían llegar hasta Jesús y entonces creativamente se les ocurrió abrir un boquete en el techo. El techo pues eran de paja, un material que se podía mover, que se podía cambiar, y entonces allí descienden por ahí al paralítico para acercarlo a Jesús. Jesús se sorprende de esa creatividad, de esa osadía, de ese necesitamos esa fe que estuvo detrás de este hecho admirable de parte de los amigos de los camilleros. Jesús ve al enfermo, al paralítico, y le dice, tus pecados te son perdonados. Tu herida ahora va sanando. Esa realidad que tanto tiempo te ha mantenido entre la sombra, en ese complejo de víctima, en esa situación de culpa, en esa situación de vergüenza, va a desaparecer. A lo mejor es un momento, ese momento en el que yo le digo a Jesús, o a lo mejor es un proceso del cual yo he pedido como gracia ser testigo. Y Jesús, después de expresar estas palabras, palabras que quizás nosotros también necesitamos escuchar hoy, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, vuelve a comenzar de nuevo. Podemos también meditar con el Salmo 123. Levanto mis ojos al Señor, esperando este momento, esperando su acción en mi vida. O el Salmo 41, dichoso el que cuida del desvalido, porque a lo mejor tú te has convertido también en una camillera, en un camillero para otros. A lo mejor como la experiencia de esta parábola que Jesús cuenta del buen samaritano. El samaritano se compadece del herido que encuentra en el camino. Se compadece porque aunque es un judío, una persona que culturalmente no están cercanos, se compadece porque asimismo ha pasado por heridas, asimismo ha pasado por experiencias dolorosas y sabe y entiende y puede empatizar con ese herido. Entonces va y acoge como un camillero, como una camillera a ese hombre, a esa mujer que encuentra en el camino. Y a veces no hay que hacer grandes cosas, a veces solo es sentarse y escuchar. A veces solo es decir una palabra de empatía. No hay que dar consejos, porque los consejos es lo que yo haría si fueras tú. Pero como no soy, es otra historia, otra manera. Solo decir una palabra de acogida, de amistad, de apoyo, de aquí estoy.
Eso a veces necesitamos tanto las personas. Alguien que nos escuche, que empatice con nuestro dolor, empatice con nuestras situaciones y nos dé ese ánimo, esa fuerza para seguir caminando, para volver a construir. Y traemos a la memoria el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era inmigrante y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba encarcelado y viniste a verme. Esa acción que nace desde nuestra humanidad para otros se convierte también en un momento de sanación, en un momento de volver, de recreación, y es Dios mismo actuando a través de nuestros actos de caridad, de amor, de humanidad. Para las pautas de oración, estas son propuestas, ustedes pueden elegir quedarse nada más con aquellas preguntas o aquellas propuestas que ustedes más sientan que necesitan orar, reflexionar, aplicarlo a su vida y entrar en diálogo con el Señor. La contemplación de la escena de la curación del paralítico. Los camilleros hacen todo lo posible para poner al más débil delante de Jesús, en medio de la asamblea. Jesús lo sana por fuera, pero también por dentro. Es una sanación integral. No es nada más una cosa, no es... Lo que pasa que es un cambio a veces casi que total y radical de un volver a comenzar. Jesús lo sana ante la sorpresa y la duda de los demás, incluso de esas personas cercanas que dijeron, ya no vas a poder, ahí te vas a quedar, ya ves, nadie te quiere, mirá, ¿verdad? Vas a terminar mal, pobrecita, me das lástima. Ante esa situación, ante esas personas, se dan ahora cuenta del milagro de lo que Dios va haciendo. Veo las personas, oigo lo que dicen los amigos y los presentes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué comentan? Entro en el diálogo de la escena y me quedo con Jesús, viéndole, escuchándole, viendo, ¿verdad?, cómo Jesús mira el rostro de las personas, mira el rostro de este paralítico y mira también mi rostro, mi persona. La relectura de la propia vida, la aplicación que hacemos a nosotros mismos. ¿En qué situaciones de mi vida he necesitado camilleros para ayudarme a superar los cañonazos y las crisis? ¿Qué ayudas he recibido en mi familia, de las amigas, de los amigos, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia? Y traer a la memoria esos rostros concretos, a lo mejor esas frases que, si bien no las recuerdo con exactitud, pero quedaron grabadas en mi mente, en mi corazón. No toda ruptura conlleva cambio. ¿Qué resistencias encuentro en mí para salir de la situación de crisis? Y es a veces este conflicto, porque quiero que todo sea como antes. Quiero ser la misma persona y ya no. Ya no se puede, ¿verdad? Las situaciones han cambiado, las personas han cambiado y yo también tengo que cambiar. Y es que a veces, ante la angustia de lo novedoso, es más seguro quedarme en lo anterior, en lo conocido, en lo de siempre. No puedo esperar tener efectos diferentes haciendo las mismas cosas. Tampoco puedo quedarme en ese miedo que me dice, va a volver a pasarte otra vez, te van a volver a abandonar, te van a volver a herir, te van a volver a mentir. Si yo me quedo con ese miedo, me voy a estancar. ¿Qué techos
he tenido que romper, u otros han roto por mí para acercarme a Jesús, para comenzar de nuevo? ¿He sido yo camillera, camillero para socorrer al herido, para poner en medio al débil, para acercar a otros a Dios? El paralítico curado y San Ignacio vuelven a casa. ¿Cuál es la casa familiar? Las personas con su acogida, los recuerdos, los lugares a la que vuelvo para sanarme o a la que debería de ir para sanarme. ¿Cuál ha sido el camino que he recorrido ayudado por otros? ¿Qué he descubierto de Dios en los caminos de las crisis que he vivido o he acompañado? Cada crisis, cada conflicto es una oportunidad para crecer, para aprender. Ojalá no dejar esos aprendizajes o no quedarme con una visión negativa de eso, sino que me ayuden a poder ir cambiando y transformando mis actitudes, mi modo de proceder, mi forma de reaccionar. ¿Qué ayudas he ofrecido o recibo de las personas o instituciones? Para terminar la oración en el coloquio, reúno delante del Señor los sentimientos que he tenido en la oración y dialogo con Él. Doy gracias por las personas que han sido camilleras, camilleros en los momentos de dificultad, por los caminos por los que me han llevado y también por las personas a los que yo he podido ayudar. Y expreso todo esto en una oración. Y termino y cierro con un Padre Nuestro desde la gratuidad, desde el agradecimiento por esas personas o por la oportunidad también de ser yo camillera, camillero para otros. Terminada la oración, viene el momento del examen de la oración que es importante anotar y este es el espacio, el momento que uno comparte, que ustedes comparten con su acompañante espiritual. ¿Qué fue lo más significativo en esta oración? ¿Con qué frase, con qué texto, con qué pregunta ustedes se quedan que fue tan significativo en este diálogo con el Señor? ¿Cuáles son los sentimientos con los que terminan esta oración o que estuvieron presentes a lo largo de ella? ¿Desolación, consolación? Y yo quisiera que ustedes también pudiesen hacer este ejercicio de cierre en este examen de la oración que puedan titular como los camilleros. Seguramente en la oración hemos recordado a personas que nos han ayudado en las dificultades y también cuando nosotros hemos ayudado a otros, que es esto que hemos meditado. Se trata ahora de elegir qué ayudas o camilleros han sido más significativos en nuestra vida. Y a lo mejor sería bueno llamarles y agradecerles, escribirles o elevar una oración si ellos ya se encuentran contemplando el rostro de Dios. Trata de reunir en una frase la explicación de por qué ha sido significativo esa persona para ti o ese acontecimiento. Elige un símbolo que exprese la ayuda dada o recibida que ha sido significativa para ti. El símbolo puede ser una imagen, un dibujo, un objeto, algo que sea creativo, que se pueda comprender. Que el Señor Jesús les acompañe en esta experiencia de transformación.